Jesús. Buenas noches, hermanos. Jesús. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos. Este día va a ser la clase 9. Se titula Estructura y Paralelismo, pero vamos a concentrarnos en estructura, ya que paralelismo ya lo habían tomado antes en otra clase. Pero antes, pues, permítanme orar para así comenzar en la clase. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por estar aquí en el día de hoy, Señor. Gracias por traernos en el camino conmigo, Señor. Bendice y guarda a aquellos que vengan de camino, Padre amado. Todo te lo pedimos en tu santa voluntad, Señor, y que esta clase sea tanto de edificación para la congregación como para mí, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a conversar sobre otra importante herramienta interpretativa que es la estructura, la cual está diseñada para ayudarle a separar secciones más largas de la escritura, para ayudarle a entender mejor su significado. Comencemos con la estructura. Basándonos en la idea del contexto, el autor nos hace dos preguntas cuando tratamos de entender la estructura de un pasaje. Y ahí está en el folleto, ¿verdad? Dice, no está. La primera pregunta es, ¿ha dividido el autor del pasaje su material en secciones? Número uno, ¿verdad? ¿Ha dividido el autor del pasaje su material en secciones? Y la número dos, ¿de qué manera encajan estas secciones? Esa primera pregunta es clave. Ha dividido el autor el pasaje de su material en secciones. No todas las secciones de la escritura tienen una estructura general para ellas. Pero cuando un libro aparece organizado en un patrón u orden particular, es importante que entendamos cuál es esa estructura. De esa manera podemos ver más claramente lo que el autor está tratando de hacer en cada punto del libro. Vamos a algunos ejemplos de estructura. Primeramente, a nivel de libro, vamos a estudiar el libro de Daniel. Vamos a tomar básicamente los capítulos de 1 al 9. A nivel de capítulos, vamos a tomar un pasaje de Isaías y la importancia de la estructura, donde tomaremos la primera carta a los Corintios. Eso está en los ejemplos de estructura en su folleto. Ok. La estructura puede estar a nivel de libro o a un nivel inferior. Me refiero a un nivel de capítulo, pasaje o verso. Según sea cada caso. Para tener un ejemplo de la estructura a nivel del libro, vamos al libro de Daniel. Vamos a darle la vuelta al libro de los capítulos 1 al 9. Comenzamos con el capítulo 1. El capítulo 1 comienza con una nación yendo al exilio. Entonces, vamos al capítulo 9. El capítulo 9 dice que ya han pasado 70 años y es tiempo de regresar del exilio. Vamos al capítulo 2. El capítulo 2 habla de un sueño, el sueño de Nabucodonosor sobre los 4 reinos diferentes. Vamos al capítulo 7 y el 8. Habla los sueños de Daniel
acerca de 4 reinos distintos. Volvemos atrás al capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego enfrentan a una muerte segura porque rehusaron adorar al rey. Y Dios los salvó. Subimos al capítulo 6. Capítulo 6, Daniel enfrenta una muerte segura por oponerse a adorar al rey. Y Dios lo salva. Entonces, el capítulo 4, Nabucodonosor es advertido por Dios y luego juzgado. El capítulo 5, Belsasar es advertido por Dios y luego juzgado. Y justo en el medio de esos capítulos 4 y 5 es que se encuentra la declaración más excepcional de este libro. Nabucodonosor, quien había conquistado al pueblo de Dios, ¿verdad?, y lo había llevado al exilio, confiesa esto en el capítulo 4, versos 34 y 35. Antes de ir ahí, a los versos 34 y 35, vemos como el capítulo 1 y 9. Vemos, no sé si ven a lo que se quiere referir el autor. Capítulo 1 y 9, el 1 comienza con el pueblo de Dios yendo al exilio, y el capítulo 9 con los 70 años, que después de los 70 años vuelve al exilio. El 2, 7 y el 8 tienen una similitud particular también. El 3 y el 6 y el 4 y 5. Ya vemos que Daniel, el escritor del libro de Daniel, hace intencionalmente una forma de cómo llevar un patrón en ese libro, y quiere mostrar ciertas cosas, quiere que nosotros estemos pendientes de ciertas cosas. Allá en el capítulo 4 y el capítulo, el verso 34 y 35, nos habla de que más allá, estoy en el verso 34, más allá, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, que no tiene principio ni tiene fin, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es increíble ver cómo un gran rey, ¿verdad?, que arrasaba con todos los pueblos, hizo cautivo al pueblo de Dios. Incluso el hombre que destruyó su templo, el símbolo para los judíos de protección. Ese rey se creía más que Dios, y ya ahora ese rey es el que está inclinando su rodilla ante el más grande rey, a Dios. En todos estos capítulos se nota una estructura que define o que ayuda a tener una idea de cada pasaje. Entonces, una pregunta: ¿ustedes creen que se podría apreciar el libro de Daniel si no viéramos este tipo de patrón? Bueno, sí se podría apreciar. No desde el punto de vista que el autor quiere, más profundo, pero sí se podría apreciar. Claramente, el libro de Daniel ensambló su material en un patrón particular, eso sí. Y podemos entender mejor su propósito para el libro si observamos este tipo de patrón. Sí vamos a entender el libro de Daniel, pero si tenemos ya un conocimiento de cómo está estructurado, es una estructura, ¿verdad?, qué patrones lleva el libro, pues uno puede entonces entender con mayor profundidad a lo que se refiere Daniel o a lo que se refiere el libro de Daniel. Por otro lado, podemos ver que algunas de sus Biblias, básicamente la Reina Valera, no sé si alguna otra ficcional, separan más visiblemente los capítulos por unos temas.
para que nosotros comprendamos más fácilmente el entendimiento del libro. Por ejemplo, ese mismo libro, el de Daniel, lo separa de esta manera. En el capítulo 1 dice Daniel y sus compañeros en Babilonia. Si buscan el capítulo 1 de Reina Valera, tiene básicamente ese título. El capítulo 2 dice Daniel interpreta sueños de Nabucodonosor. Nos da una idea en ese sentido. El capítulo 3, rescatados del horno de fuego. El capítulo 4, la locura de Nabucodonosor. El capítulo 5, la escritura en la pared. Es bastante general el tema, ¿verdad? Pero si sabemos el patrón que se lleva dentro de esos capítulos, pues ya sabemos más detalladamente a qué se refiere ese capítulo, o a qué se refiere Daniel cuando explica este tipo de patrón. Vemos el capítulo 6 que habla Daniel en el foso de los leones. El 7 dice visión de las 4 bestias. El 8, visión del carnero y macho cabrío. El 9, oración de Daniel por su pueblo. Las profecías de las 70 semanas. Y así el 10 habla también de Daniel junto al río. El 11, los reyes del norte y del sur. Y el capítulo 12, el tiempo del fin. Vemos cómo estos temas, los escritores bíblicos desarrollan también una estructura particular que ellos no quieren que nosotros perdamos de vista. Pero estas sesiones en que se dividen los capítulos del libro de Daniel seguramente nos facilita ver la estructura del mensaje escrito bíblico. Pero no necesariamente marca la estructura que el mismo autor Daniel quería llevar a cabo en todo el libro. Algunas veces sí, como vamos a ver más adelante, cuando veamos a Juan, lo vamos a ver ahí. Este tipo de estructura que prestaremos atención es aquel que el mismo autor de cada libro utiliza para que nosotros podamos comprender el mensaje que se lleva a través de la comprensión de la lectura. Por eso, la observación es importante. Tenemos aquí dos tipos de estructura, una que llevan cada autor de cada libro de la Biblia y tenemos la estructura general que los escritores bíblicos llevaron. Los escritores hablo de los que tradujeron la Biblia y los que la pasaron a versos y capítulos. Obviamente es mucho más importante, ¿verdad? La estructura que el mismo autor del libro escribió, porque sabemos que es inspirado por Dios. Tomemos por ejemplo, ahora, vamos al punto número 2 de los ejemplos de estructura. Vamos a Isaías, capítulo 40. Pregunta. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a lo que quiere decir estructura, o a lo que en la clase quiere llevar como la estructura que nosotros debemos de seguir? Nada, pues seguimos. Tomemos por ejemplo Isaías capítulo 40. Vamos a ver ahí los versos 3 al 9. ¿Alguien puede leer ese pasaje? ¿Sabes cuál es? Sí, por favor. 40, 3 al 9. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte desarrollado y lo torcido interese y lo áspero se allane. El 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo
yo respondí, ¿qué tengo que decir a Moisés? De toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios precioso. Y vemos ahí, ve cómo abre el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Luego vemos el verso 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Después vamos al verso 9, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Tres voces diferentes, tres secciones diferentes, un patrón particular. Claramente, si se está estudiando Isaías 40, se necesita tratar cada sección introducida por una voz como un todo. Luego, averigua cómo estas tres secciones encajan en el contexto de Isaías 40. Aunque vemos, ¿verdad?, que estructuralmente los traductores bíblicos separan este capítulo en dos secciones. Ponen Jehová consolación o el incomparable Dios de Israel. Vemos que si observamos con detenimiento dentro del consuelo del pueblo de Israel, el uso repetido de la palabra voz, ¿verdad?, es un indicio. Debería indicarte que Isaías tiene la intención de que leas este capítulo con una estructura particular en tu mente. Principalmente, o primeramente, esa voz del capítulo del verso 3. Esto sería el profeta que iba a anunciar la llegada del Mesías. En ese caso, reconocemos que es Juan. La segunda voz dice que es el mismo Dios, diciendo que se anuncie el arrepentimiento. Y esa tercera voz anuncia la profecía de la segunda venida de Cristo. Algunas veces el no tener esta estructura puede dejarte perdiendo el punto de vista que quiere llevar el autor. Él está intencionalmente formando la estructura que él quiere que nosotros sigamos. Fallamos entonces al tercer punto, que es la importancia de la estructura. En ese vamos a tomar Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, mire, el verso 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El verso 6 dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verso 8 comienza diciendo, el amor nunca deja de ser. Vemos ahí, ¿verdad?, que hemos escuchado muchas veces eso que dice, el amor es sufrido, es benigno. ¿Cuántos de ustedes, verdad, lo han escuchado ahí? ¿O lo han leído en alguna boda? Yo sí, lo he escuchado muchas veces en una boda. Es un buen pasaje de boda, pero en realidad, si vemos con detenimiento, no se refiere a principalmente a esa clase de amor. Cuando lees Primera de Corintios, ves que Pablo ha dividido la carta en base a los temas que los corintios le habían preguntado. Y esta palabra que divide estas secciones
A veces vemos, dice en cuanto a, o por ejemplo, dice en cuanto a los dones espirituales. De hecho, el capítulo 12 dice en cuanto a los dones espirituales, o se refiere, ¿verdad?, a los dones espirituales. Quiero que entiendan bien este asunto. O sea, él dice que no ignoremos los dones espirituales y vemos que el tema principal de esa sección es basado en los dones espirituales. Ese es el texto que introduce esta sección, que va desde el capítulo 12 al capítulo 14. Así que estas palabras sobre el amor en realidad se encuentran dentro del contexto de los dones espirituales de la iglesia. Ahora ya vemos cómo leer varios capítulos como un todo cambia un poco lo que leemos en contexto. Y cómo se elabora esta estructura que el autor no quiere que perdamos de perspectiva. Entonces vayamos a la tercera sección del folleto, que dice encontrando la estructura o cómo encontrar la estructura. ¿Verdad? Vamos a observar. De acuerdo, me imagino que ustedes harían esta pregunta. ¿Cómo encuentro la estructura así? Me alegro que pregunten. Mira, en el folleto nos dice algunos consejos para ayudarte a hacer esto. El número 1 dice busca palabras repetidas, como en Isaías 40. Voz que clama en el desierto, voz da voces, o temas reiterados. ¿Cómo es, David? En un momento me pasaré por los tipos más comunes de estructuras en la Biblia, estas palabras repetidas o temas que probablemente se paren al texto. Vamos a ver un ejemplo que está en el capítulo 1 de Juan. Vamos a empezar con los versos 19 al 51. Yo voy a leer una parte. Necesitaría entonces que alguien me puede leer del verso 29 al 34. Juan 1, 29 al 34. Entonces necesito una persona que me lea los versos 35 al 42. Claro, el 42. No, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versos. Tiene 29 al 24. 29 al 34. 35 al 42 no tiene clara. 43 al 51, ¿quién no puede leer? Mirando para acá, ¿verdad? Pero tengo otra versión. ¿Otra versión? Ok, a ver, ¿qué acaso yo leo lo que quiero enfatizar aquí? Ok, voy a comenzar con los versos 19 al 28. Ustedes notan que, por lo menos los que tienen la Reina Valera, ese está dividido en 4 secciones. Habla primero el testimonio de Juan Bautista, el Cordero de Dios, los primeros discípulos, y Jesús llama a Natanael. Ok, dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta?
Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? En el capítulo 40. Y los que habían sido enviados eran fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Berábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y le quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo te digo, después de mí viene un varón, el cual es antes de él, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También Dios nos testimonio diciendo, y el Espíritu se descendió del cielo como paloma, permanecido sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me murió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Espíritu de Dios. Verso 35. El siguiente día otra vez estaba vivo de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora del siglo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El 43. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Notaron algo ahí en esos versos? Probablemente sus Biblias han dividido correctamente esta sección
dejándonos llevar por unos subtemas, ¿verdad?, que los escritores bíblicos utilizaron para estructurar diferentes pasajes. ¿Qué frase ahí usa Juan para indicar que está comenzando una nueva sección? ¿Qué podemos ver? Los principios de cada subtítulo. El siguiente día, el siguiente día, el siguiente día. ¿De qué manera el notar estas repeticiones te ayuda a entender a Juan 19 al 51? Vemos que el autor, Juan, hace su estructura separándolos en términos de tiempo. Repeticiones así son la pista más clara de que hay algo estructural ocurriendo en ese texto. Bueno, el segundo punto del folleto dice: la narrativa busca cambios de escenario. Ahí pretende ser el director de una película o un guionista y pregúntate: ¿necesito la acción cambiar en escenarios aquí? Si no, ¿por qué el autor se motivó a hacer algo distinto? Llegaremos a un ejemplo como este en unos minutos cuando veamos otro pasaje de Juan. El tercer punto que habla son los diálogos. Puedes a menudo dividir un texto en función de quién está hablando. Por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job importa mucho si es Job el que está hablando, si es Dios el que está hablando, o si son los amigos de Dios los que están hablando. Otro punto es identificar la progresión de pensamiento o argumento. En algunas partes la estructura que se utiliza es la estructura de un argumento legal. Malaquías es un buen ejemplo de esto, al igual que la carta de Pablo a los romanos. Vamos a abrir las Biblias, Romanos 1 y 2, capítulo 1, 2 y hasta el 3 puede ser. Pablo establece ahí en el capítulo 1, por ejemplo, Pablo establece que todos están bajo la ira de Dios por causa de su pecado. En el capítulo 1 habla básicamente hacia los gentiles. Veamos el capítulo 1, verso 18. El capítulo 1, ¿ves? Comienza así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les manifiesta, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿verdad?, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tenemos claramente a Pablo exponiendo un argumento legal hacia los gentiles. Lo mismo hace con los judíos. En el capítulo 2, los judíos se creían, ¿verdad?, que como tenían la ley, ellos se sentían con derecho a emitir juicio. Veamos, el capítulo 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ese mismo argumento lo utilizó Jesús contra los fariseos. Todo esto lo vemos antes de comenzar su argumento sobre el don gratuito de la salvación de Cristo para aquellos que creen, en el capítulo 3.
De hecho, en el capítulo 3, el verso 28, capítulo 3, el verso 28, empieza el 31, nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Después de todo el argumento que hubo en el capítulo 1 y el capítulo 2, tenemos esta conclusión en el capítulo 3. El verso 29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son los gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que, si ves esta progresión lógica de pensamiento en Romanos, bien puede ser que esta lógica esté estructurada como un argumento. Y haría bien en trazar esa línea de pensamiento, ese argumento. Por cierto, encontrarás en los párrafos divisiones de capítulos y de versículos de su Biblia que son generalmente útiles, pero algunas veces no lo son. Hablando a la hora de buscar la estructura de cada autor de cada libro, ten presente que ellos no son inspirados por Dios. Los escritores, los traductores, ellos son ellos simplemente tradujeron el escrito, o lo escribieron, lo organizaron, capítulos, versos, para facilitarnos a nosotros. A menudo puede servir de ayuda imprimir esta sección de la escritura que necesiten en algún sitio web sin las divisiones, sin que tenga los capítulos ni versos, simplemente coger el pasaje, imprimirlo sin los capítulos ni versos. Siguiendo su folleto, el próximo tema que nos habla es usando la estructura. Una vez que hayas separado tu pasaje en subdivisiones, basadas ya sea en escenario, en argumento, sería útil que darle a una sección un título resumen. Esto te obliga a pensar sobre cuál es el punto principal de cada subdivisión y anotarlo. No sienta que debes de estar atado a tu primer pensamiento, siempre puedes cambiarlo luego. Después que hayas resumido en tus pocas oraciones sobre lo que trata la sección, el próximo paso sería ver de qué manera encajan estas piezas. Como dijimos antes, en una carta las secciones pueden ser argumentos construidos uno sobre el otro, o en caso de una narrativa, las secciones pueden contrastar o complementarse una con otra. Punto número 3, el camino. En el camino puedes encontrar que has comenzado a hacer bosquejo, a esbozar. Con frecuencia puede ser útil continuar y terminar tu bosquejo. Esbozar un capítulo e incluso un libro entero puede ser de gran ayuda para seguir una corriente de pensamiento y ver cómo la estructura revela el significado. El punto número 4. Estoy en la otra página del folleto, en la parte de atrás, en la sección de cómo usar la estructura. Dice como punto número 4, otra cosa que puede ayudar es memorizar el pasaje de la escritura. Cuando lo memorizas, es más probable que notes patrones de repetición de temas y palabras que den evidencia de la estructura.
al menos a nivel de capítulo. Es más probable que veas cómo el autor utiliza la escritura para lograr su propósito. Entonces, aquí en el folleto, en la parte de atrás, tenemos un pasaje de Juan 18 al 27. ¿No? Vemos ahí que no está ni con verso, ni con capítulo, ni con verso. Podemos mirar eso. Entonces, mientras leemos, podemos hacer subdivisiones entre las escenas. Las escenas pueden ser buscar palabras repetidas o en narrativas como es esta, buscar cambios de escenario, cambios de personaje. Si quieren, pues vamos a comenzar. Nos dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido con fuego. Que habían encendido un fuego, quiero decir. Porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? A Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Entonces le pregunto: ¿dónde están las divisiones? Ahí vemos que hay un cambio de escenario entre Jesús y Pedro.
Sería buen ejercicio que cuando vean esas secciones, ustedes las marquen así. Que aquí está hablando de Jesús, aquí está hablando de Pedro. Aquí está hablando de Jesús, aquí está hablando de Pedro. El autor que escribió el libro, Juan, pues quería que tuvieras este cambio de escenario. ¿Qué opinas acerca de la conducta de Pedro aquí? Vemos ahí a un Pedro, ¿verdad? Claramente que de hecho el Espíritu Santo aún no había llegado a los apóstoles, ¿verdad? Vemos un Pedro con miedo, vemos un Pedro que negó que estuvo 3 años caminando con Jesús y lo negó. Obviamente es diferente del Pedro que vamos a ver después de Pentecostés, ¿verdad? Que es un Pedro que no tiene miedo a nada, pues ya tiene el Espíritu Santo, ¿no? Como un consolador y uno que le da fortaleza para enfrentar todo lo que va a enfrentar. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Faltan 2 técnicas más, las instrucciones y los quiasmos. Entiendo que el pastor Gil la semana que viene, si Dios lo permite, pues entonces continuará con esto. Yo tuve que sustituirlo porque él está en una actividad de la convención en Estados Unidos. Me dijo Wendy, y creo que las damas lo saben, ¿verdad? Que la esposa pidió oración porque el vuelo se atrasó. Se supone que él llegara hoy. Y Lo cancelaron. ¿Ah? Le cancelaron el vuelo. Le cancelaron el vuelo. ¿Ah? No llega hasta el viernes. No llega hasta el viernes. Nada, tiene que ir sin oración. Pues con esto culminamos esta sección y vamos entonces a la otra parte, la parte de las oraciones. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la clase de hoy, Señor. Gracias por los que están aquí presentes, Señor. Aquellos que no pudieron llegar a ti, pues, Señor, Señor, espero en ti, Padre, que se encuentren bien, gozando de buena salud y no tengan una situación delicada, Señor. Esperamos, Padre, que nos hayas edificado, Señor, con estos estudios del día de hoy, Señor. Y esperamos, Señor, la próxima semana, que siga dándonos la instrucción. Padre amado, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.